Saludos a todos. Hoy proponemos una charla que trata de ser más de divulgación científica, una charla amena que busca eh, contar un poco de qué se trata esto de las acciones colectivas. Obligadamente empezamos por los agradecimientos al Colegio de Abogados, que nos dio este espacio, la posibilidad de tener una sala de procesos colectivos. No sé cuántos colegios de abogados tienen este tipo de espacios, pero creo que es una oportunidad interesante. Empezamos por ahí los que estamos más metidos en el mundo de las acciones colectivas de consumo, pero invitamos a los que están en el mundo de derecho ambiental y todo otro tipo de acción que está dentro de este universo que es más procesal, pero que hoy se está haciendo todo camino al andar, así que también bienvenidos los aportes por ahí abogados que están en el mundo del derecho ambiental y no tienen una acción colectiva, pero pueden intercambiar opiniones. La idea de la sala es generar un lugar de debate, de discusión y de conocimiento de la gente que está en los mismos temas. Muy brevemente, el doctor Matías Punza es abogado por la por la Universidad de La Plata, distinguido con medalla de oro y premio Joaquín González al mejor promedio, es especialista en derecho administrativo. Bueno, voy a dejarlo ahí porque tiene un montón de especializaciones, docente en un montón de universidades. Ya cuando empezamos con premio eh, medalla de oro, sabemos que es un docente de primera línea con mucha participación académica. Fue integrante de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, relator letrado de la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia de Buenos Aires, auxiliar letrado en la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativa de La Plata e investigador del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Bueno, y actualmente se desempeña en la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Buenos Aires. Yo calculo, voy a tratar de hacer lo más breve posible, en términos como hablamos y vos decías, Ezequiel, de divulgación, sobre todo para eso, recuperar 2 o 3 ideas en torno a qué son las acciones colectivas y por qué a mí me podrían parecer y a ustedes parecerles importantes las acciones colectivas. Eso es más o menos, yo voy a tratar de 15, 20 minutos o menos para poder discutir después. Pero es más o menos lo que me interesaría hacer en términos, como decía Ezequiel, de divulgación sobre todo, ¿sí? Victoria decía recién, cada vez más son más las acciones colectivas en Córdoba, ¿sí? Eso dijo Victoria recién. Y Ezequiel decía, casi como un contrapunto llamativo, ¿sí? Porque en el colegio es uno de los pocos colegios que tiene una sala, un instituto, un espacio, póngale el nombre que quiera, dedicado a esta temática. Los dos están en lo correcto, en su provincia, en la región, en el país, ¿sí? Y este es un gran punto de inicio. Pensar, por un lado, primero, que hay algo que no se le puede escapar, que es la existencia de conflictividad colectiva. Victoria dice, cada vez más son las acciones colectivas en Córdoba. ¿Por qué? Porque hay un dato irrefrenable, ineludible, imposible de sortear, que es que en la sociedad, en nuestra comunidad, en nosotros, en nuestras relaciones interpersonales, no importa la naturaleza que sea, tributaria, civil, comercial, la que ustedes quieran, ¿sí? Cada vez son más los conflictos colectivos, ¿sí? Por lo tanto, lo primero que tenemos que reconocer y darnos cuenta y visibilizar es que desde un tiempo a esta parte nosotros ya no trabajamos con conflictos individuales, sino que trabajamos con una masa de conflictividad que es de orden y naturaleza colectiva, ¿sí? Y este dato, uno puede hacer un recorrido histórico. Si uno viaja 100 años atrás, uno podría decir, bueno, existían conflictos colectivos, sí, existían, pero es muy propio de una sociedad, por eso decía, de masas como la nuestra. Si antes era una posibilidad, hace 200, 300 o 100 años atrás, o 50, pongan el número que quieran, porque siempre existieron los conflictos colectivos, está claro que hoy, en los términos de construcción de las sociedades que tenemos, la conflictividad colectiva existe y es irrefrenable. Entonces hay un primer dato de orden sociológico, preprocesal y prejurídico, que es que existen conflictos colectivos, ¿sí? ¿Qué son esos conflictos colectivos? Sí, los conflictos colectivos, a diferencia de los individuales, son aquellos que tienen trascendencia
social, política, económica, ¿sí? Son conflictos que tienen o involucran a un gran número de personas. Son conflictos donde esas personas están en una situación más o menos similar frente al agente dañoso. Son conflictos que exigen algún tipo de tratamiento igualitario frente al conflicto, ¿sí? Uno podría ir caracterizando estos conflictos. ¿De qué hablo? Y hablo de aumentos tarifarios, hablo de contaminación al medio ambiente, hablo de, por ejemplo, limitación a la libertad de expresión, pero podría dar ejemplo, hablo de aumentos tarifarios o de tasas o recargos por parte de la banca financiera o de las empresas de telefonía, ¿sí? Todos ejemplos que muestran cómo existen conflictos que son colectivos. Entonces hay un primer dato, un dato que es sociológico, pero que marca, como les decía, una ruptura paradigmática total. ¿Por qué? Porque a la par de la conflictividad individual aparece la conflictividad colectiva. Esto que nosotros pasó y que se vino construyendo paulatinamente, rompe con un montón de conceptos, de ideas, de estructuras que nosotros teníamos. Una entre ellas, por ejemplo, concebir al debido proceso como individual. Hoy, cuando ustedes, abogadas o abogados, hablan de debido proceso en su cabeza y en los ordenamientos jurídicos, debiesen correr a la par, vinculándose el debido proceso individual y el debido proceso colectivo, ¿sí? Entonces, recupero esta idea. Existen conflictos colectivos, por eso las acciones colectivas son cada vez más en Córdoba, que suponen una ruptura paradigmática con un orden fáctico, jurídico, con el cual trabajamos. La dimensión individual de la conflictividad, la dimensión individual del debido proceso, la dimensión individual de los derechos, se retransforma y rompe en dos, y ahora corre a la par la idea de conflicto individual y conflicto colectivo, debido proceso individual, debido proceso colectivo, ¿sí? Y por eso aparecen las acciones colectivas. Si uno tuviese que decir qué son las acciones colectivas, son ni más ni menos, no importa el nombre que le pongan, no importa si le llama acciones de clase, procesos colectivos, no interesa. Lo que sí interesa comprender es que existen una serie de conflictos colectivos, ¿sí? Que supone obviamente el reconocimiento de derechos colectivos que necesitan medios instrumentales para defender esos derechos colectivos. Y por eso aparecen las acciones colectivas, que son ni más ni menos que el instrumento procesal a partir del cual cualquier sujeto, después dependerá de qué diseño se escoja, ¿sí? Pero es el medio instrumental por el cual algún sujeto, sea el afectado, el defensor del pueblo, el ministerio público, una asociación, depende del sistema, pero una persona que se nomina como representante de una clase va a poder ir a defender a sede judicial o a sede no judicial, eso también depende del tipo de construcción que se haga, derechos colectivos para resolver conflictos colectivos. ¿Sí? Es ni más ni menos que eso. Y así como les decía, y esto es un punto fundamental también, que los conflictos colectivos son irrefrenables y nadie, nada, ni nada puede desconocerlos, ¿sí? Por lo tanto, Córdoba sin legislación, Chubut sin legislación adecuada, Buenos Aires sin legislación adecuada, y puedo seguir nombrando, la nación sin legislación adecuada, salvo los precedentes judiciales, las reglamentaciones vía acordada de la Corte, algo la Ley General del Ambiente o la defensa del consumidor, aún en ese contexto de ausencia de reglamentación adecuada del debido proceso colectivo, como los conflictos colectivos existen y los derechos colectivos también, van a ir a discutirse necesaria e ineludiblemente a sede judicial y van a tener que tratarse. ¿Sí? ¿Qué diría? Así como esto es imposible de desconocer, ¿sí? También es imposible de desconocer que desde 1994 para acá, nosotros tenemos claramente reconocidos en la Constitución Nacional, en la mayoría de las constituciones provinciales, y les diría aún más, en toda la región pasa lo mismo que Argentina, en toda la región de América Latina, ¿sí? En toda la región de América Latina, saco a Brasil y a Colombia que tienen regulaciones sobre colectivo y son ejemplos sobre colectivos, con sus bemoles y sus críticas, pero saco a esos dos países. El resto, ¿qué pasa? Pasa más o menos lo que pasa en Argentina.
que es básicamente ¿qué cosa? Todas las constituciones reconocen, primero, legitimados colectivos que pueden iniciar acciones. Defensor del pueblo, Ministerio Público, el afectado. Reconocen vías, la Constitución boliviana, la acción popular, por ejemplo. Nuestra Constitución, el amparo, ¿sí? Como una vía posible, no es la única ni nada que ver. Pero reconocen vías, reconocen legitimados, reconocen derechos. Nuestra Constitución habla del derecho de incidencia colectiva después de mencionar a distintos tipos de derechos. Entonces, ¿eso qué supone? Reconocer derechos, reconocer vías, reconocer legitimados, es reconocer la garantía del debido proceso constitucional, convencional, colectivo. Siendo eso así, no hay nada más que discutir. Lo único que hay que discutir, que es lo que nunca termina de pasar, es cuál y qué es la mejor reglamentación adecuada de ese debido proceso colectivo. Esto obviamente sí es un escándalo en Córdoba, en Argentina, en Bolivia, en Uruguay, en Chile, y así puedo seguir mencionando. ¿Por qué? Porque sería como que hoy, en el siglo XXI, en cada uno de los lugares que mencioné, no exista un solo código procesal civil y comercial, por ejemplo, o laboral, o tributario, o contencioso administrativo que regule la conflictividad individual. Claro, nuestros códigos pensados bajo esa dinámica regulaban un tipo de conflictividad que no sirve para tramitar procesos colectivos, que tienen una serie de características muy propias. Pero sería un escándalo, básicamente porque hoy, pleno siglo XXI, ¿sí? Con una creciente complejidad y cada vez más conflictos colectivos en puerta, nosotros no tenemos ningún tipo de regulación adecuada sobre la materia, ¿sí? Entonces hay una clara omisión constitucional. ¿Qué diría? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué serían importantes los procesos colectivos? ¿Para qué les sirven a la gente, a las personas, las acciones colectivas? Y miren, dentro de las ventajas fundamentales que tienen las acciones colectivas, una puede mencionar diversas. Pero, por ejemplo, una de las fundamentales es que generan macroeconomía procesal. Los conflictos, las acciones colectivas, permiten discutir en un solo juicio, ¿sí?, una pluralidad de cosas que tendrían que discutirse de otra manera en una multiplicidad de juicios, ¿sí? Accidente de tránsito o, como les mencionaba hoy, aumento tarifario o aumento de tasa de recargo de una tarjeta de crédito que afectó a 500.000 cordobeses que utilizan ese servicio. Van a ser 500.000 juicios para discutir sobre si existe o no existe responsabilidad, ¿sí? Si esa tasa que le está cobrando ese cargo administrativo es legal o ilegal, constitucional y razonable o no. Entonces, la posibilidad de discutir a través de los procesos colectivos genera macroeconomía procesal, elimina el contradictorio superfluo, ¿sí? Pero no solo eso, también lo que genera es mejora claramente el acceso a la justicia en todas sus dimensiones. En su dimensión económica, por ejemplo, permitiendo que, y ustedes bien saben, ninguna persona racional o agente racional haría un juicio por 100 pesos hoy. Bien, pero si en el ejemplo que les acabo de dar, el cargo es por 500.000 usuarios a quienes le cobraron 100 pesitos y es por 5 meses, van a haber abogados que quieran litigar esos casos. ¿Por qué? Porque los procesos colectivos en términos de acceso a la justicia para eliminar barreras económicas de acceso, lo que permite es aglutinar pretensiones a través de un juicio único, generando que ese juicio, ¿sí?, primero, elimina la barrera de no acceso y a la vez genera oferta de gente que esté interesada en proteger eso. Y obviamente eso genera otro beneficio, que es disuadir conductas lesivas. Las microconductas lesivas muy comunes, ¿sí?, que son parte de, no de la casualidad, del negocio empresario o del negocio, obviamente, de los estados. Porque acá el gran problema que tenemos es que ¿por qué no se regulan estas acciones? ¿Por qué se las omite? Si genera tantas ventajas, ¿sí? Si además de todo esto que hablé, también genera, por ejemplo, en términos de acceso a la justicia, eliminar otras barreras. Permite que, por la caracterización de los procesos colectivos, personas que desconocen directamente que tienen derechos, exista alguna persona
un legitimado extraordinario, el defensor del pueblo, el Ministerio Público o una asociación que actúa en nombre de ellos. Entonces, las personas que desconocen que tienen derecho a la alimentación adecuada pueden encontrar en esas otras personas, legitimados extraordinarios, que actúan en nombre de ellas, la defensa a esos derechos. Entonces se eliminan no solo barreras económicas, barreras culturales, barreras educativas, barreras sociales, barreras políticas, ¿sí? Y también genera igualdad estructural. Así como le digo, el microdaño de las empresas que se abusan haciendo de eso su cartera de negocios, porque está pensado y planificado de esa manera, y las acciones colectivas son un desafío enorme para disuadir y para lograr erradicar ese tipo de prácticas, también es cierto, ¿sí?, que los procesos colectivos generan igualdad estructural. ¿Y qué digo que en esto y qué pienso? Miren, a mí me tocó litigar y me tocó trabajar del lado de adentro, ¿sí? En un fuero, por ejemplo, como el contencioso administrativo de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa? El IOMA, por ejemplo, y a ustedes en Córdoba me imagino que le pasa más o menos la misma película, el IOMA es la obra social provincial. ¿Qué hace? Deniega sistemáticamente cierto tipo de medicamentos. ¿Y qué sabe? Que de 100, de 1000 que deniega, 800 van a hacer un trámite administrativo y 200 van a hacer un juicio. Entonces, ¿qué pasa con eso? Obviamente, al sistema, cómo se administra, como si yo no tuviese una herramienta como el litigio colectivo, nunca podría promover una reforma de tipo estructural que genere igualdad estructural para transformar una práctica que es violatoria de derechos, sea en la faz pública o en la faz privada, ¿sí? Entonces, obviamente, al sistema le es funcional denegar derechos, o en todo caso no transformar sus prácticas para garantizarlo de manera más razonable, progresiva, adecuada, etcétera, etcétera. Entonces, para ese tipo, donde el litigio individual le es funcional, aún perder los juicios al Estado para desconocer el ejercicio de derechos, el litigio colectivo te pone patas arriba, sea al poder público o al poder fáctico privado, porque obviamente te permite plantear dilemas y problemas en clave estructural. Y eso genera igualdad estructural, transformaciones estructurales de prácticas violatorias de derechos que no te lo da ninguna herramienta. Por eso es un mecanismo inclusive de participación democrática, semidirecta, pónganle el nombre que quieran, muy fuerte, ¿sí? Obviamente, la no regulación de esto tiene que ver con que arriba el poder público y el poder privado están de acuerdo, de alguna manera, ¿sí? Al poder público le encanta que hagan su trabajo las asociaciones cuando fallan la fiscalización, pienso en el medio ambiente, pienso en otras, en materia tributaria, en policía laboral, ¿sí? Le encanta, pero cuando le tiran piedras exigiéndole alimentación adecuada, acceso a la vivienda adecuada, etcétera, etcétera, al Estado mucho no le gusta. Porque obviamente, ¿qué supone? Tener que rendir cuentas de cómo está diseñando, entre comillas, sus políticas públicas para satisfacer las obligaciones jurídicas que tiene, que son básicamente los derechos de los ciudadanos. Por otro lado, obviamente, al poder privado menos que menos, ¿sí? Porque obviamente la existencia de este tipo de reglas les permite a la ciudadanía en general, por ejemplo, entre otras cosas, democratizar la economía, democratizar el gobierno de las empresas o el gobierno del mercado. Como les decía, por ejemplo, limitando el tipo de tasa, limitando los cargos, limitando una serie de maniobras que siempre han utilizado obviamente para aumentar sus ganancias, para prestar sus servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, parte de esto, la idea de que las acciones colectivas son una amenaza, pero al mismo tiempo son una herramienta formidable, son las de que de alguna manera, como el poder público y el privado están de acuerdo arriba, las que han neutralizado, que no existan regulaciones adecuadas, que a ya 26 años no existan reglamentaciones idóneas, que son imprescindibles porque, como les decía, esto supone ni más ni menos que desconocer la garantía del debido proceso colectivo constitucional. Insisto, es como si en pleno siglo XXI no existiese una sola regla sobre debido proceso individual, no existiesen códigos, no existiese nada, ¿sí? Bien, y
Y para cerrar, si quieren después discutimos, diría dos cositas más que me parecen interesantes. Primero, ¿qué protegen las acciones colectivas? Esto me parece muy importante porque nosotros tenemos un diseño que es un híbrido. Y la Corte ha hecho también un híbrido, la Corte Nacional, digo, ha hecho un híbrido. Tenemos reglas procesales más parecidas a la regla 23 Yankee, a las acciones de clase Yankee, pero a su vez, ¿qué pasó? Nosotros, a diferencia de los yanquis, cuando tuvimos que definir el objeto de los procesos colectivos o las acciones de clase, volvimos a crear categorías jurídicas, ¿sí? Eso al estilo de los brasileños. Los brasileños estudiaron a los italianos de la década del 60 y el 70, ¿sí? Que habían escrito sobre las acciones de clase yanqui, pero ellos que han sido un ejemplo, los brasileños en la región, o han liderado esta temática, crearon categorías jurídicas, diseñaron el Código Modelo Iberoamericano de Procesos Colectivos, y todos nosotros en la región más o menos copiamos eso. Digo esto ¿por qué? Porque es algo benéfico que existan categorías jurídicas, pero también es problemático. Me voy a quedar en explicar, no me voy a meter en esto, me gustaría decir alguna cosa en torno a las categorías, porque creo que acá sí hay un elemento que es fundamental. Cuando nosotros nos preguntamos qué defienden las acciones colectivas, uno diría, bueno, a mí me interesa, no me interesa. Lo que sí es cierto es que tiene un potencial enorme. ¿Por qué? Porque las acciones colectivas defienden bienes colectivos y derechos individuales homogéneos, ¿sí? Bienes colectivos no es solo el medio ambiente. Nosotros tenemos una simplificación muy grande, me parece que es producto del desconocimiento, en identificar a los bienes colectivos como al ambiente por excelencia, pero uno puede traducir en un bien colectivo a la transparencia, ¿sí? Y por lo tanto exigir rendición de cuentas de distinto orden, utilizando a la transparencia como bien colectivo, al acceso a la información como bien colectivo, a la libertad de expresión como bien colectivo, ¿sí? Porque tienen una dimensión colectiva. Entonces, primer punto ahí, ojo, los bienes colectivos no es solo el ambiente, hay un potencial enorme, pero también la llave fundamental son los derechos individuales homogéneos. ¿Por qué? Y acá sí hay un problema que creo que Victoria y Ezequiel lo dejaban planteado traslucir. Yo, miren, sinceramente, a mí gente me apasiona este tema o me interesa, aparte vengo del palo también de los humanos o lo administrativo, y es un tema que siempre ha estado. Pero, ¿saben qué creo? Que ningún abogado o abogada puede trabajar seriamente o va a poder trabajar de acá a 10, 15 años, si no ya, sin tener en consideración y sin conocer la dimensión colectiva, ¿sí? Es imposible. ¿Por qué? Porque hay muchos conflictos que le llegan. Imagínense si a vos te llegó el caso de 100 pesos, que va a decir, no, ni en pedo litigo un caso de 100 pesos. ¿Qué problema tenés? Que no viste la dimensión colectiva. ¿Producto de qué? No, yo a lo colectivo no me dedico. Iniciaste tu acción, imagínense que no es por 100 pesos, es por 10.000 pesos. Pero ¿qué pasa? Si ustedes no conocen la herramienta de los procesos colectivos, ¿qué se están perdiendo? Y que existe una categoría que se llama derechos individuales homogéneos. ¿Y eso qué dice? Y dice lo siguiente, que si hay un hecho o una norma o una composición entre los dos, o lo que sea que haya pasado, que genere una vulneración a una pluralidad de personas relevantes, ¿sí? ¿Sí? Que sea impracticable el liticonsorcio, después se ve, pero que esa afectación es muy relevante, ¿sí? A un montón de personas, venga de un hecho o de una norma. El cargo administrativo que dijo, sí, cóbrenlo, bájenlo, súmenlo, ¿sí? Ahí hay un hecho concreto que puede haberse traducido en una resolución del Banco Central o en una resolución de un banco privado o lo que quieran. Afecta a una pluralidad de personas. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos es la existencia de un conflicto colectivo. ¿Por qué? Porque hay una serie de violaciones a derechos que en principio son individuales, porque nos afectan individualmente, pero que en realidad, ¿sí?, se pueden discutir colectivamente porque son homogéneos. Es el ejemplo que les daba. ¿Qué sentido tiene discutir el cargo administrativo que le cobraron a 500.000 cordobeses de X banco si lo que queremos discutir es si es lícito o no? Entonces, ahí aparece una herramienta, que son estas acciones colectivas, a través de la configuración de los derechos individuales homogéneos como objeto de protección, que habilita utilizar esta herramienta, ¿sí? Si no conocen esto,
van a verla pasar, y no solo verla pasar. Imagínense que Ezequiel desconoce, y les digo, no eran 100 pesos, eran 10.000. La Corte introdujo ahí un requisito que para nosotros, para Pancho, para mí, es inconstitucional, que es que el acceso económico no estuviese justificado. La Corte ahí que les dice, bueno, si en vez de 100 pesos el cargo administrativo era por 100.000 pesos, vos no podés utilizar la categoría de derecho individual homogéneo a través de una acción colectiva porque tenés incentivos para litigar individualmente. Eso es una cagada, hablando mal y pronto. ¿Por qué? Porque obviamente te pone de patas la idea de un proceso colectivo. Y la idea de que se funda el sistema jurídico dice, ¿para qué vamos a discutir 5 millones de veces lo mismo si en realidad este es el punto? Después vemos cómo se le devuelve la plata a cada uno. Eso lo piden cada uno, vía incidental, se organiza. Pero ¿qué sentido tiene? La Corte lo hace a propósito y no hay ningún lugar del mundo que exista ese requisito, ¿sí? Y por eso es totalmente irrazonable. Pero insisto, imagínense que su caso era por 100.000 pesos. Y ustedes dijeron, bueno, yo lo inicio individual porque no tengo ni idea de procesos colectivos. ¿Qué te puede pasar? Que te inicien una acción colectiva y te chupen el caso. Y vos no conozcas eso, ¿sí? Porque no conocés el proceso colectivo. Bueno, dependerá de la regulación en Córdoba, habrá que ver qué hacen o no. Pero el hecho de desconocer te limita severamente, ¿sí? Y cierro con la última cosa, y ya con esto prometo que cierro. Hay un tema además, gente, que es muy pesado, y creo que es parte de una transformación, del proceso de transformación constitucional convencional que se dio, y que marcó y rompió totalmente el mapa. La idea que nosotros teníamos del derecho, del poder y la democracia cambió abruptamente. Entonces, en ese cambio abrupto, ¿sí?, una de las cosas que se evaporó era la idea de derechos como meras necesidades. Los derechos humanos consolidan el enfoque de derechos. Y básicamente, ¿qué supone esa herramienta del enfoque de derechos? Que hiperpotencian los procesos colectivos o las acciones de clase. Y el enfoque de derechos supone que las personas no tienen necesidades, sino que tienen derechos. Y que esos derechos son obligaciones jurídicas exigibles y justiciables, para las cuales tienen que existir mecanismos de protección para exigirlas. Ese enfoque de derechos viene consolidándose la década de 40 para acá, por más que en nuestro lenguaje vayamos viendo, ¿sí? ¿Y qué quiero decir con esto? Todo lo que nosotros discutíamos en términos de los derechos son programáticos, cuestión política no justiciable, ¿sí? Y todas esa serie de cosas volaron por el aire. Por lo tanto, hoy los procesos colectivos y el litigio individual, los dos, pero aún más los procesos colectivos, son una herramienta formidable para litigar cualquier clase de derecho económico, social, cultural, si le interesa más ese palo, de usuarios y consumidores, tributario, por más que poco explorado, laboral. Hoy quien está dentro de un sindicato tendría que saber que la Corte, ¿qué dijo? Mire, el sindicato que tiene personería gremial puede discutir obviamente el aumento de sueldos, las paritarias, pero cualquier sindicato puede iniciar un juicio colectivo en defensa de los trabajadores, no importa que tenga o no la personería adjudicada. Fíjense, tremendo, para aquel que es abogado o abogado de un sindicato, puede ir a disputar la agenda de protección de derechos de los trabajadores, por más que no estés adentro de la paritaria, en sede judicial, ¿sí? Entonces, otra vez, hay una serie de transformaciones donde el lenguaje de la mera política, de la mera moralidad, se transformó en un discurso netamente jurídico que hace que esto sea exigible, y no solo eso, que el enfoque de derechos lo haga a través de una serie de estándares y de indicadores que obviamente limita la discrecionalidad muy fuerte con la cual han trabajado el poder público o el poder privado. Perdón que me pasé, Ezequiel. Por favor, Matías, muchísimas gracias. Fue tu exposición muy gratificante porque más allá de lo que podemos aprender y de lo interesante que es empezar a entender un poco cómo funciona esto de las acciones colectivas y cuáles son las principales trabas, también es lindo ver a alguien que habla con pasión. Así que te agradezco y en nombre de la sala de procesos colectivos también la pasión que le pusiste, que se nota que te interesa el tema, que te gusta y que no es una
estamos charlando de algo que no nos interesa, sino que estamos poniendo la vida en eso, y eso se puede apreciar, y realmente, nuevamente, gracias. Abrimos un poquito ahora el debate, si quieren hacer preguntas en el chat, son bienvenidos. Hago una pequeña nota al pie en la charla. Cuando dijo Pancho, se refiere al doctor Francisco Garbi, sin dudas es un referente en la materia. Creo que cualquiera que se quiera interiorizar el tema puede buscar en Google su blog, y ahí va a encontrar un montón de información útil sobre acciones colectivas, sobre los procesos, tanto cuestiones técnicas como jurisprudencia, en fin. Y sin duda creo que el referente de todos los que nos estamos adentrando a este mundo, que nos ha inspirado a seguir en el estudio, en la parte ya más rigurosa. Y también una pequeña devolución respecto de este punto tan interesante que yo te iba a preguntar. O sea, mi pregunta era, ¿por qué no se reglamenta? Creo que lo respondiste perfectamente, que es la cuestión de los intereses a veces del propio Estado. Porque uno piensa, por ejemplo, en una causa como CEPIS, y se da cuenta que la acción colectiva ya no es solamente una resolución de intereses eh, más propiamente patrimoniales, que uno los puede pensar a causas específicas de consumo como a causas iguales y repetidas, sino que ya estamos hablando de un instrumento de política pública, de generación de modificaciones sociales trascendentes, con lo cual son herramientas que seguramente Vélez Sarsfield no hubiera imaginado. Es un cambio de sistema que, si a su vez lo combinamos con la revolución también del mundo del derecho al consumidor, o del mundo del derecho ambiental, o de cómo se han evolucionado los distintos fueros, claramente hay un quiebre total de paradigma, y los abogados jóvenes y no tan jóvenes tenemos ya que estar adentro de esto para empezar a poder utilizar esas herramientas, tanto para el obvio sustento de la vida y profesional, como el hecho de me estoy perdiendo el caso, como para hacer un ejercicio pleno de educación, un ejercicio totalmente pleno de la posibilidad de hacer una defensa que a veces no se limita a un caso concreto. A mí me Fernando, parece, Ezequiel, sí. en lo que vos planteabas, algo muy breve en torno a lo que planteabas de por qué el Estado. Yo creo que ahí sí, el Estado no termina de comprender, porque uno puede entender a los privados, porque la ausencia de reglamentación, yo creo que a nadie le conviene, punto uno. ¿Por qué? Porque tanto el poder público como el poder privado no tienen reglas claras. Entonces, ese es un punto donde creo que eso lo comparten. Creo que la lectura final que hacen, algunos lo harán, creo que los privados con mayores números y mayor estudio, el Estado más o menos, es que el lobby y su poder de presión extrajurídico les permite de alguna manera amortiguar la exigibilidad de derechos en todo sentido. Entonces yo creo que en la batalla final ahí eso es lo que termina explicando. Pero sí que diría, al Estado no le conviene jamás, y no solo eso, sino que obviamente hay una violación directa del debido proceso constitucional colectivo, del deber de reglamentación. Sí que pasa, en línea con lo que veníamos hablando, no hay que ser ingenuos. ¿Por qué? Porque hay algo que el Estado, los poderes, no el Estado, los poderes naturalmente políticos, ¿sí? No terminan de asimilar, que es el cambio sobre el cual venimos hablando. Te explotó en la cara el hecho de que vos considerabas que antes, cuando decías políticas públicas, era absoluta discrecionalidad. Hoy las políticas públicas deben leerse como reglamentación de derechos. ¿Bajo qué? Bajo una serie de estándares. Entonces, el problema que tenés es que en las instancias puramente políticas o en las instancias judiciales, quien te va a litigar y exigir derecho lo va a hacer a través de un enfoque que plantea una serie de estándares: progresividad, no regresividad, ¿sí? Universalidad, no discriminación, igualdad estructural, y así puedo seguir mencionándote estándares, y no solo estándares, indicadores. Yo voy y litigo a la provincia de Córdoba en materia de educación y ya no hablo de regresividad, no regresividad. ¿Cómo lo hago? Lo mido objetivamente, digo, en Córdoba el año pasado iban 1000 pibes a la escuela X y hoy cayó a 200. Entonces te puedo demostrar a través de indicadores concretos cómo se da esa vulneración. El problema que no termina de asimilar es que eso se rompió.
la categoría de la cuestión política no justiciable, derecho programático. Y que no solo se rompió eso, sino que se habilita la instancia judicial como un microcosmos, si querés, democrático, donde el Estado o cualquier particular, por más poderoso que sea, va a tener que ir a discutir bajo reglas jurídicas de igualdad, de administración del tiempo, de no discrecionalidad, de rendición de cuentas, de discusión jurídica. Te cambió el escenario. Y el problema es que no podés, o sea, harás como el avestruz, seguirás haciendo, pero el cuadrilátero está marcado, ¿se entiende? Ese es el gran problema, que creo que no termina de asimilarse ese cambio que es totalmente rupturista, que se venía dando hace años, y que los procesos colectivos como mecanismo lo terminan de mostrar en carne viva. Lo que no dije, Ezequiel, y quizás es importante, es sobre todo de divulgación, y muy breve, ¿Sí? es que las conflictividades colectivas son propias están en todos lados. Lo que se ha planteado en cada estado o en cada lugar es cómo resolver esas conflictividades. Y ahí hay distintas soluciones, ¿sí? Tienen el caso testigo alemán, que chupa un caso y dice, bueno, lo que decidamos en este caso, que reúne ciertas características, va a aplicar a todos los casos iguales, ¿sí? Hasta inclusive el sistema de precedentes en algún punto puede ser una forma de resolver. Tiene dos mecanismos, el de tipo representativo, y al mismo tiempo tiene un incidente de demandas repetitivas. ¿Y eso qué supone? Por ejemplo, el incidente de demanda repetitiva. En Córdoba empiezan a iniciar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5.000 acciones por lo mismo. Entonces, si hubiese un sistema de incidente de demanda repetitiva reguladas, ¿qué diría el sistema judicial? Che, hay casos sobre esto, vamos a chupar, vamos a seleccionar ciertos casos, por eso se llama incidente de demanda repetitiva, lo vamos a tramitar como único y se va a resolver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese es otro sistema. Y después está el que nosotros tenemos, que no anula lo que las provincias quieran hacer, o como les decía, pueden convivir, que es un sistema de tipo representativo, ¿sí? Este sistema de tipo representativo, para aquellos que por ahí no están familiarizados con los procesos colectivos, ¿qué supone? Y esto sí es muy relevante. Supone que una persona, léase Ministerio Público, Defensor del Pueblo, un afectado cualquiera, Ezequiel, por ejemplo, o una asociación, puede iniciar una acción colectiva en nombre de un montón de gente, de una clase, de un grupo de gente muy numeroso, que no le dio ningún mandato ni ningún poder para defender los derechos de esa gente. Eso es un litigio de tipo representativo. Por eso se llama acciones colectivas de tipo representativo. El ordenamiento jurídico, como hace el 43 de nuestra Constitución, dice el afectado, el defensor del pueblo, una serie de sujetos, pueden iniciar acciones en nombre de personas que en realidad están ausentes, ¿sí? Para defender sus derechos. Eso es el ABC. Y por eso, gente, es también muy delicado, muy problemático, ¿sí? Que no existan reglas sobre cómo tiene que ser ese debido proceso colectivo, porque las personas que dicen, che, no, yo no quiero, que Ezequiel es un desastre, no quiero que lleve adelante mi acción. Bueno, ¿cómo me salvo? Ya lo No han está dicho, regulado. Matías, ¿eh? O sea, eso ya lo han dicho. Bueno, pero digo, hay una serie de cosas propias que son del debido proceso colectivo, muy distintas del debido proceso individual, que son fundamentales, sin las cuales, ¿cuál es el problema, gente? En Córdoba, en Chaco, en Chaco igual tiene una ley del 93, que es más o menos, pero en Buenos Aires, que tenemos la 1398, la ley de amparo, bastante mala, pero tiene algo, ¿cuál es el problema? El debido proceso colectivo tiene una serie de presupuestos mínimos sin los cuales ya no solo no es eficaz discutir, sino que no es válido. Por lo tanto, muchos juicios en Córdoba, como ha pasado en Buenos Aires en la Nación, pueden ser susceptibles de cosas juzgadas írritas, porque en realidad Ezequiel llevó adelante una discusión donde dijo, yo vengo a representar a todos los usuarios y consumidores de Córdoba, bla, 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 en este caso donde se le cobró. Logró y firmó un acuerdo porque Ezequiel, que es muy pícaro, dijo, bueno, yo me voy a hacer un acuerdo con el banco donde cago a la gente que digo representar, y como no hay reglas sobre los acuerdos, que son muy distintas cómo aprobar un acuerdo individual a cómo aprobar un acuerdo colectivo, ¿sí? Entonces logró la aprobación de un acuerdo donde se llevó $4 millones en honorario, ganó 1 millón para el grupo La Clase,
y obviamente la empresa logró, o la empresa o el banco, una sentencia con autoridad de cosa juzgada. ¿Qué va a venir a pasar mañana en cualquier sistema más o menos serio? Inclusive en el Yankee, que el Yankee tiene una cosa juzgada pro et contra que es a todo y nada, de una vez y para siempre. Lo que pasa ahí, porque obviamente, ¿qué piensan los yanquis de modo pragmático? Che, hay que discutir de una vez y para siempre en un único conflicto. ¿Por qué? Pues no solo el polo activo, sino el polo pasivo quiere saber cómo regular acá y que haya reglas claras. Entonces, una vez discutimos en serio, de forma robusta, con una serie de garantías, de publicidad, de notificación, de una serie de cosas, y listo. Darío, si estás, te pido muy breve, que no se nos dé tiempo, contanos. No, bueno, quería comentar que existe ya en Córdoba un proyecto de ley de procesos colectivos que está basado en gran medida en el anteproyecto de ley de proyectos colectivos y en la propuesta base para la discusión de los proyectos colectivos, que son publicaciones de referencias de doctrinarios de primera línea, entre ellos nuestro invitado, acá el doctor Supunza, y que bueno, va por la línea de tratar de traer claridad y reglas de juego en una situación procesal que tenemos. Bueno, yo llevo adelante algunas acciones colectivas y también tengo la experiencia de lo que es enfrentar problemas con reglas, sin reglas claras, con reglas poco definidas o inexistentes. Así que en ese marco, bueno, existe este proyecto presentado a principios de 2020 por la legisladora Laura Labat, y yo formo parte de su equipo de trabajo, así que aporté no solo la experiencia propia, sino bueno, el coordinar un poco cómo fue el tema de cómo elaborarlo. Y bueno, tiene estado parlamentario, yo creo que es bueno ponerlo en conocimiento de toda la comunidad jurídica de Córdoba para que quien pueda, o quien desee, quien tenga la intención de participar y de hacer sus aportes, sean bienvenidos. La particularidad que tiene también el proyecto es que se insertaron a los modelos ya bien aceptados por doctrina, cuestiones que se vienen dando en el foro local, en la legislación local procesal, como en los últimos años, entre 2018 y 2019, hubo varias reformas procesales en Córdoba. Tenemos una ley de mediación previa obligatoria, un procedimiento laboral modificado, todo siguiendo los principios de oralidad, mediación, concentración, economía procesal. Y entre ellos la ley de oralidad, que es una novedad para nosotros, en cuanto a cómo sanea la etapa y cómo ordena la etapa probatoria. Bueno, todas esas reglas también fueron aplicadas al esquema de este proyecto. Así que bueno, los operadores jurídicos estamos ansiosos porque esto tenga llegue a un buen puerto y ver si podemos tener un poco más de facilidad a la hora de afrontar estos procesos, porque lo estamos manejando con un acuerdo reglamentario local, que es muy similar al de la Corte Suprema a nivel nacional, y no mucho más. Con Pancho escribimos un texto que choreamos, porque igual en el trabajo está esa cita, que no era nuestra, pero la idea de hermosos autos sin motor. Si vos no construís un régimen de incentivos y desincentivos adecuados para utilizar una herramienta como los procesos colectivos, no sirven para nada, o vas a generar muchos problemas, ¿sí? Y no solo en tema de honorarios, en todos los demás. Si vos haces ejecución de sentencia y regulás y no te metés con las constraints o con mecanismos de control de cómo se va a cumplir esa sentencia, que también son incentivos y desincentivos, estás al horno igual. Porque mañana vas a hacer una sentencia hermosa y como descuidaste los incentivos y desincentivos en términos de ejecución, que en realidad se llama implementación de sentencias, ¿sí?, colectivas, vas a tener un problema por descuidar otra vez los incentivos y desincentivos que exige la discusión colectiva, la implementación de decisiones colectivas. Uno de esos son los honorarios. Por supuesto, yo creo que dentro de los incentivos y incentivos, los honorarios es lo más fácil. ¿Qué hay que hacer? Hacerse cargo de que la dimensión colectiva es totalmente distinta de la dimensión individual. No hay que ser ni samaritano, ni creyente, ni... No, hay que reconocer que paradigmáticamente son cosas totalmente diversas y por lo tanto las leyes arancelarias, yo diría la propia ley de procesos colectivos, no solo de honorarios, sino de costas, porque si vos ves las costas, Darío, tenés el otro problema. La Corte ha hecho mamarrachos donde ha impuesto costas por su orden. Ahí te desarticuló el sistema, ¿sí? Entonces, desde eso hasta los honorarios, te diría que los honorarios es lo más sencillo. ¿Por qué?
ojo, lo más sencillo, pero una vergüenza también. La provincia de Buenos Aires para procesos colectivos regula 20 IUs. O sea, él regula lo mismo que para un divorcio. Entonces, es lo mismo divorciar a una persona, a dos personas, que haber iniciado una acción colectiva contra un banco provincia, contra un banco Santander, contra una empresa o contra el propio Estado que beneficie a 4 millones de bonaerenses. ¿Se entiende? Entonces, es un absurdo, es una estupidez, pero parte yo creo que un poco de la ignorancia de no reconocer cómo la dimensión colectiva rompe con la dimensión individual y tiene todo un desarrollo propio, ¿sí? Obvio, las ideas madres del debido proceso, la idea de conflictividad, la idea de discusión, siguen siendo similares. Cuando uno discute qué es una medida cautelar, está discutiendo más o menos lo mismo. Sin embargo, los procesos colectivos tienen modulaciones propias en todas las instituciones de forma transversal. Por ejemplo, en una demanda, uno debe plantear su pretensión de forma detallada, minuciosa, proponiendo inclusive en ciertos casos un plan. Cuando en un conflicto individual eso es insospechado, un daño y perjuicio, pones un número. Pero si yo te digo, vas a sanear el río, no sé, río Cuarto, porque está contaminado, vos tenés que discutir cómo lo vas a sanear. ¿Se entiende? Y la decisión judicial es parte de eso. Entonces, en tu propia pretensión y en las audiencias, sea un proceso oral por audiencia, lo que quieras, vas a discutir sobre esas cosas también. Entonces, otra vez, la dimensión colectiva exige reglas propias sin las cuales es imposible discutir, ¿sí? Que son parte de su naturaleza, de su caracterización. Yo creo que son una herramienta formidable para la exigibilidad de derechos, ¿sí? Y creo que ese es el punto más importante, entender a los procesos colectivos, primero que nada, como una manifestación de una garantía constitucional que hoy está omitida su regulación. Hoy nosotros, en la Nación y en Córdoba, en cada provincia, tenemos que entender que hay una matriz que es el debido proceso, pero que se desagregan dos vertientes, el debido proceso individual, que ustedes conocen en sus códigos procesales, y el debido proceso colectivo, del cual Córdoba, Buenos Aires, todas las provincias, su mayoría, carecen de regulaciones adecuadas. Y obviamente eso supone estar llevando las discusiones más importantes en términos políticos, sociales, económicos, porque se juegan estructuralmente derechos sin reglas adecuadas. Bueno, muchísimas gracias, gente, por la oportunidad. Y bueno, cuando quieran, estoy a disposición para seguir charlando. Muchas gracias, Matías, en nombre del Colegio de Abogados de Córdoba. Perdón, y Ezequiel, y lo que sí les diría, esto porque a mí me interesa y por ahí no sé cómo les quedó, en qué están pensando en el proyecto, pero yo creo que un ejemplo que es interesante es lo elaborado por los brasileños en el proyecto de control judicial de políticas públicas. Creo que eso avanza muchísimo en un montón de cosas. Creo que ese proyecto, digo pensando en qué cosas o no pueden faltar al anteproyecto que en su momento se trabajó, en las propuestas de base y en esas cosas, como también hay otras discusiones más chiquitas, ¿no? Crear o no un fuero especializado, esa es una gran discusión, reglas de competencia, y etcétera, etcétera. Pero le prestaría atención, ¿sí? Porque el Código Modelo Iberoamericano y los proyectos que hay en danza tienen severas limitaciones que yo creo que son parte de que regulan los colectivos, pero no están muy afinados el lápiz en, por ejemplo, en cómo se ha transformado esto que les decía, el enfoque de derechos. Entonces nosotros, por ejemplo, desde CEJA trabajamos en un anteproyecto de Código General de Procesos, donde en el mismo código regulamos la dimensión individual y la colectiva, a la par. Y no solo eso, sino el proceso con todos los demás mecanismos de solución autocompositivos, ¿sí? Y ahí una de las cosas fundamentales que hicimos es, por ejemplo, traer estándares para el control judicial de políticas públicas. Y todo esto que estamos discutiendo está como parte de los estándares que tienen que controlarse. Entonces, esas cosas son fundamentales que estén en los proyectos y son cuestiones centrales a observar. Buenísimo, muy importante la aclaración. Vamos a seguramente tener conocimiento del proyecto completo y ahí lo discutiremos tanto en la sala de procesos colectivos como te lo vamos a mandar
especialmente para que nos des tus opiniones, a Pancho y a todos los referentes de la materia de acciones colectivas, en la medida en la que puedan darle un vistazo a todos los cordobeses, lo vamos a agradecer. Matías, esto no es una despedida, es un corte transitorio y con la posibilidad de que cuando puedas tenerte de nuevo en este espacio. Córdoba necesita discutir estos temas y por suerte desde el Colegio de Abogados se quiere discutir, se quiere aportar a la formación en estas cuestiones. Así que esta ha sido simplemente la primera de muchas charlas, ya con invitados de otras provincias, ¿no? Porque hemos hecho algunas charlas de la sala, pero más bien locales, y queremos también ver qué está pasando en el resto de las provincias y discutirlo y debatirlo con otros colegas. De nuevo, el agradecimiento en nombre de la sala,